Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Recordó que Gerardo solía dejar sus llaves encima del aparador. Las tomó y empezó a probarlas. La tercera abría el cajoncito del escritorio. Dentro había un talonario de cheques, una cartera bien repleta de billetes y un paquete de cartas. Alex, palpitante, desanudó el paquete. Después, con el rostro más sonrojado aún, volvió las cartas al cajón, porque las misivas eran suyas. Ella misma las había escrito a Gerardo antes de casarse. Se dirigió a la cómoda, más por cerciorarse de que no dejaba cosa alguna por registrar, que esperando averiguar nada. Pero ninguna de las llaves entraba en la cerradura del cajón. Alex acudió en busca de llaves propias y halló con satisfacción que la del armario del ropero se adaptaba a la del cajón cerrado de la cómoda. Abrió y nada vio, salvo un rollo de recortes de periódicos, sucios y amarillentos por los años. Alex exhaló un suspiro de alivio. No obstante, examinó los recortes, anhelosa de saber qué temas habían interesado a Gerardo hasta el punto de hacerle guardar los recortes. Aquellos recortes, todos de periódicos americanos, fechados hace 7 años atrás, se referían al proceso de un célebre bígamo y estafador, Carlos Lemate, de quien se sospechaba que daba muerte a sus mujeres. Bajo el pavimento de la casa que habitaba fue hallado un esqueleto, y de las demás mujeres con quien se casó no se había vuelto a tener noticias. Lemate se había defendido con suma destreza, apoyado por uno de los mejores abogados de Estados Unidos. El veredicto fue no probado y se lo declaró inocente de la acusación principal, condenándolo a una prolongada prisión por los demás delitos. Alice recordaba el interés despertado por el caso hacía 3 años, cuando Lemate se fugó de su encierro, sin ser hallado nunca. La personalidad de aquel hombre y su mucho influjo sobre las mujeres habían sido tratados en la prensa inglesa, así como la excitación mostrada por Lemate ante el tribunal, sus apasionadas protestas de inocencia y los desmayos que a veces le acometían, motivados por una enfermedad del corazón, aunque los maliciosos solían atribuirlos a fingimiento. En los recortes figuraba el retrato de Lemate, y aquel retrato reproducía el rostro de un caballero barbado, de aspecto intelectual. ¿Qué otra cara le recordaba la de aquel retrato?
De pronto, estremecida, comprendió que era la cara de Gerardo. Los ojos y las cejas tenían marcada semejanza con los de su marido. ¿Acaso por ello guardase Gerardo el recorte, como curiosidad? Examinando el texto inmediato a la fotografía, Alice supo que en el cuaderno de notas del acusado habían sido halladas fechas que se creían la de los días en los que él dio muerte a sus víctimas. Más abajo se podía leer la declaración de una mujer que había identificado a Lemate por el hecho de que tenía un lunar en la muñeca izquierda, junto a la palma de la mano. Alix, soltando los papeles, quedó petrificada. En la muñeca izquierda, precisamente junto a la palma de la mano, su marido tenía una pequeña cicatriz. Le pareció que el cuarto giraba alrededor. Luego pensó con asombro en la certeza del hecho que había descubierto. Gerardo Martín era Carlos Lemate. Ahora aceptaba la verdad notoria. Acudían a su memoria detalles sueltos que encajaban entre sí como los trozos de un rompecabezas. La casa había sido pagada solo con el dinero de Alix. Ahora, el sueño que había tenido resultaba claro. El subconsciente de Alix había temido siempre a Martin y ansiaba huir de él. Y aquel subconsciente había anhelado la ayuda de Dick. También por eso aceptaba la verdad tan fácilmente. Alix se sentía segura de ser otra de las víctimas del Lemate. Y de pronto se le escapó un grito. El miércoles a las 9 de la noche, la bodega con sus baldosas tan fáciles de levantar. Una vez Lemate había enterrado en la bodega a una de sus víctimas. Sí, Gerardo había planeado el crimen para las 9 del miércoles, pero anotarlo de antemano, metódicamente, era una locura. ¿Y qué la había salvado? En un relámpago lo vio, el anciano Jorge. Ahora se explicaba la ira repentina de su marido. Sin duda, había preparado el asunto, diciendo a todos en el pueblo que él y su mujer pensaban marchar a Londres unos días más tarde. Pero Jorge se presentó a trabajar sin ser esperado. Habló con Alix y ésta desmintió el viaje. Era demasiado arriesgado cometer el asesinato aquella misma noche, ya que Jorge podía negar lo del viaje a Londres. ¡Qué casualidad! De no haberse mencionado por coincidencia aquello. Alix se estremeció. No había tiempo que perder. Debía huir antes de que llegase su marido. Apresuradamente hundió los recortes en el cajón y echó la llave. Y enseguida quedó inmóvil como una piedra. Había oído abrir la cancela del jardín. Su esposo volvía. El instinto de Alix lo adivinó todo. El crimen se iba a cometer aquella misma noche. Quedaba una posibilidad de salvación. Gerardo se dirigía a la parte posterior de la casa. Sin vacilar, Alix bajó corriendo las escaleras y salió al jardín. Pero en aquel momento reapareció su marido. Le preguntó a dónde iba con tanta prisa. Alix se esforzó desesperadamente en fingir tranquilidad.
Iba a dar un paseo, murmuró con voz insegura. «Te acompaño», le dijo Gerardo. Ella se negó, se sentía nerviosa. Él la miró atentamente. La notó pálida y temblorosa. «¿Qué te pasa, Alex?», preguntó. «Nada, me duele la cabeza y nada más. Un paseo me sentará bien», repuso ella, fingiendo. Él insistió en acompañarla, aunque ella se opusiera. Alex no protestó más. Cuando volvieron a la casa, él insistió en que ella se tendiese en el diván y fue en busca de una colonia para humedecerle las sienes. Obraba igual que siempre, como un marido atento. Alex se sentía tan desamparada como si estuviese presa de pies y manos en un cepo. Él no la dejaba sola ni un minuto. La acompañó a la cocina y le ayudó a llevar al comedor los fiambres que ella había preparado. Alex no tenía el menor deseo de cenar, pero procuró comer algo y parecer natural y contenta. Experimentaba la firme impresión de estar defendiendo su vida. Estaba sola con aquel hombre, a varias millas de distancia de todo socorro, absolutamente a merced de él. Su única posibilidad era adormecer las sospechas de Gerardo, conseguir que éste la dejase sola unos momentos, y entonces ir al teléfono y pedir auxilio. No tenía más que esta posibilidad de salvación. Una esperanza momentánea la sostuvo al pensar que ya Gerardo había aplazado sus propósitos una vez. Y si le dijera que Dick había anunciado su visita para aquella noche, las palabras temblaron en sus labios, pero las rechazó apresuradamente. Gerardo no se contendría esta vez. En sus ademanes, bajo la calma aparente, había una resolución, una firmeza que daba vértigos a la temerosa mujer. Diciendo lo de Dick, no lograría sino precipitar el crimen. Sería muy capaz de asesinarla inmediatamente y luego telefonear a Dick, manifestándole que tenían que salir por cualquier motivo. Ay, si Dick tuviese la ocurrencia de presentarse en la casa aquella noche. En su mente brilló una idea. Al formar aquel plan se sintió más fuerte, hasta el punto de recobrar su naturalidad. Preparó el café y lo sirvió. Gerardo dijo de improviso que revelarían las fotografías luego. Alex, aunque sintió un escalofrío, respondió con fingida indiferencia, si no podía hacerlo él solo. Estaba cansada. «No nos llevará mucho tiempo», sonrió él, «y te aseguro que después no sentirás cansancio alguno». Y soltó una carcajada, como si encontrase muy graciosas sus propias palabras. Alex tembló. Tenía que ejecutar su plan en aquel mismo instante, o nunca. Se levantó y dijo que iba a llamar al carnicero para que le trajera mañana temprano el pedido. Se dirigió rápidamente al vestíbulo y cerró la puerta. Descolgó el auricular y pidió, en voz apagada, comunicación con las armas del viajero, el lugar donde se alojaba Dick, y pidió hablar con él. En aquel instante le dio un vuelco el corazón. Su marido entraba. Lo echó, argumentando que no le gustaba que haya nadie presente mientras hablaba por teléfono.
Él, riendo, se dejó caer en una butaca. Alex se sentía desesperada. Dick iba a acudir al teléfono. ¿Qué hacer? Entonces, mientras oprimía nerviosamente la llave, que en aquel tipo de teléfonos hace que una voz sea oída o no al otro extremo, según se abra o se cierre, le acudió al cerebro un nuevo plan. Será difícil, pensó. Tendré que conservar toda mi sangre fría, pensar las palabras justas y no titubear. Pero creo que lo conseguiré. Sonó la voz de Dick respondiendo. Alex exhaló un profundo suspiro, apretó la llave y dijo con firmeza: «Aquí la señora Martín, de Villa Filomena. Venga», y soltó la llave para no ser oída. Por la mañana, con media docena de buenos filetes de ternera. Apretó la llave para ser escuchada por su interlocutor. «Es muy importante», soltó la llave. «Gracias, dispense que le llame tan tarde, pero realmente considero esos filetes como», apretó la llave, «asunto de vida o muerte». Soltó la llave una vez más. «Sí, mañana por la mañana», oprimió la llave nuevamente. «Venga lo más pronto posible». Colgó el receptor en el gancho y se volvió a su marido, respirando con fuerza. Se sentía muy excitada. Gerardo no sospechaba, y Dick, aunque no entendiese el aviso, acudiría sin duda. Alex se sentía salvada. Eran las 8:25 y Dick llegaría antes de las 9. Gerardo se quejó del café. Estaba muy amargo. «Es una clase nueva, he querido probarlo, pero si no te gusta no lo traeré más, querido». Gerardo, mirando el reloj, dijo que eran las 8:30. Irían a la bodega a revelar las fotos. Ella le pidió esperar hasta las 9. Él se negó. Esa era la hora que había decidido y no estaba dispuesto a esperar. Ella insistió en esperar hasta las 9. Alex, al mirarlo, sintió que le invadía una oleada de terror. Gerardo se había quitado la máscara. Sus manos se crispaban, fulguraban sus ojos. Se pasaba la lengua sin cesar por los labios secos. Ya no se esforzaba siquiera en disimular su agitación. «No puede esperar», pensó Alex. «Está como loco». Él le puso la mano en el hombro, empujándola para que se levante. «Vamos, o te llevo a la fuerza», la amenazó. Con un esfuerzo supremo, ella se desprendió de su marido y se apoyó en la pared. Estaba indefensa. No podía huir, no podía hacer nada, y él se acercaba a ella. «Vamos, Alex», repitió con fuerza. «No, espera», gritó ella, y tendió las manos en gesto de defensa. Prosiguió: «Espera, tengo que confesarte una cosa». «¿Confesarme?», preguntó él, curioso, deteniéndose. «Sí, confesarte una cosa que puede llamarse crimen». Y entonces vio que había acertado en el punto justo. La atención de Gerardo parecía concentrarse en aquellas palabras. Alex, notándolo, recuperó ánimos.
Otra vez se sentía dueña de la situación. «Siéntate y te lo contaré todo», dijo en voz baja. Y entonces vio que había acertado en el punto justo. La atención de Gerardo parecía concentrarse en aquellas palabras. Alex, notándolo, recuperó ánimos. Otra vez se sentía dueña de la situación. «Siéntate y te lo contaré todo», dijo en voz baja. Y Alex ocupó su butaca de antes. Tras su disfraz de calma, pensaba e inventaba febrilmente. Necesitaba urdir un relato que cautivase la atención del oyente hasta que llegaran socorros. Empezó lentamente. «Te dije que fui mecanógrafa durante 15 años seguidos. Esto no es verdad del todo. Ha habido 2 intervalos en mis tareas. El primero cuando tenía 22 años. Por ese entonces conocí a un hombre de edad, con una pequeña fortuna. Se enamoró de mí y me propuso que nos casáramos. Lo acepté y lo persuadí para que hiciese un seguro de vida a mi favor. Después, durante la guerra, yo había servido en un hospital, donde me familiaricé con el uso de toda clase de drogas y venenos raros. Existe cierto veneno, una especie de polvillo blanco, que produce la muerte aun tomando una cantidad muy pequeña, sin dejar la menor huella. Cualquier médico, viendo a un envenenado por ese tóxico, certificaría muerte por colapso. Y yo había robado una pequeña cantidad de la droga y la tenía guardada. Calló, reuniendo sus energías. Estuvimos casados un mes. Yo me portaba muy bien con mi anciano marido. Él me ponderaba mucho ante los vecinos. Todos sabían lo buena esposa que era yo. En el café que preparaba todas las noches, puse en la taza de mi esposo el alcaloide mortal. Alex, callando, pensó que ella, que nunca había trabajado en una comedia, se revelaba en aquel instante como una magnífica actriz. Vivía el papel de envenenadora a sangre fría. Continuó. Yo permanecía muy serena, mirándolo. De pronto abrió la boca y dijo que se ahogaba. Abrí la ventana. Enseguida me dijo que no podía moverse y entonces murió. Volvió a callarse, sonriendo. Faltaba solo un cuarto de hora para las 9. No tardaría en llegar el socorro. El seguro era por 2.000 libras, solo que las invertí en especulaciones y las perdí. Volví a trabajar a la oficina de antes, pero me proponía que aquello no durase mucho tiempo. Entonces conocí a otro hombre. Yo había vuelto a la oficina con mi nombre de soltera, así que él nunca se enteró que yo era viuda. Se trataba de un joven bien parecido y bastante rico. Nos casamos, sin pompa. No quiso hacer un seguro de vida, pero me otorgó un testamento. Le gustaba que yo preparase el café, como le ocurría a mi primer marido. Alex sonrió meditativa y añadió con naturalidad: porque yo preparo muy bien el café. Y continuó.
Yo tenía algunas amistades en el pueblo donde vivíamos y todas se entristecieron mucho cuando una noche mi marido murió de repente de un ataque cardíaco. Al médico creo que le pasó igual. No es que sospechase de mí, pero le extrañó la muerte repentina de mi marido. Después, no sé por qué, presumo que por rutina, volví a la oficina una vez más. Mi segundo esposo me dejó 4.000 libras. Esta vez no especulé con ellas. Las invertí en valores. Y más tarde, como sabes... Pero aquí se interrumpió. Gerardo, con el rostro congestionado, ahogada la voz, apuntaba a su mujer con un dedo tembloroso. Gerardo gritó: ¡El café! ¡Dios mío! ¡El café! Ahora comprendo por qué estaba tan amargo. ¡Ah, malvada! Has vuelto a cometer uno de tus crímenes. Me has envenenado. Los brazos del hombre se crisparon en su asiento. Parecía a punto de saltar sobre ella. Alix, aterrorizada, se retiró hasta la chimenea. Un instante más y Gerardo la cometería. Alix concentró todas sus fuerzas. Sus ojos dominadores se fijaron en los de él. Sí, dijo, te envenené. Y el veneno está desarrollando ya su acción. No puedes moverte de tu asiento. No puedes. No puedes. De pronto, escuchó pasos por el camino, el chirrido de la verja, pisadas en el jardín. La puerta se abría. Corrió hacia la puerta y huyó del cuarto, yendo a caer, medio desvanecida, en brazos de Dick. Dick se volvió al policía que lo acompañaba y le solicitó que fuera a ver qué era lo que había sucedido en el otro cuarto, mientras él trataba de reanimar a Alix. Al regresar, el policía tocó el hombro de Dick y le dijo que no había nada en el cuarto, solo un hombre en una silla. Parecía como si hubiera sufrido un tremendo susto y hubiera muerto de repente. Villa Filomena, de Agatha Christie.